Hola, soy Leslie Uribe, soy oncóloga pediatra y es un gusto y un honor para mí poder participar este año en la iniciativa Juntos por el Cáncer 2021, organizada por Juntos por tu Salud. El día de hoy vengo a platicarles un poco acerca del cáncer en niños y adolescentes. Esta enfermedad en la que, a pesar que muchas veces se habla, nunca dejamos de tener la necesidad de continuar otorgando información confiable para la población en general, para el personal médico y sobre todo para los cuidadores de estos pacientes. Me gustaría empezar definiendo qué es el cáncer en niños y adolescentes. Este tipo de enfermedades es un grupo heterogéneo de distintos padecimientos que se caracteriza porque una célula o un grupo de células fue sometido o tuvo algunos cambios genéticos que hicieron que comenzaran a tener una multiplicación sin control con la capacidad de invadir tejidos y órganos distintos a donde se originaron. Siempre que se hace un diagnóstico de este tipo de enfermedades, representa una catástrofe familiar y social. Es por eso que es importante continuar informando y, como mencionaba, dar información confiable para que esto nos permita actuar de una forma rápida y precisa siempre que se haga un diagnóstico de estas enfermedades. Algunos datos epidemiológicos sobre el cáncer en niños y adolescentes que me gustaría mencionar es primeramente que cada año se diagnostican con cáncer aproximadamente a 300,000 niños y adolescentes menores de 20 años. Sabemos que el cáncer en pediatría es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Y aunque en las últimas décadas las tasas de incidencia han ido en aumento por distintos factores, así también han aumentado las tasas de supervivencia en los últimos años. Por ejemplo, en países de ingresos altos, sabemos que la tasa de supervivencia a 5 años es de aproximadamente del 80%, a diferencia de los países de ingresos medianos y bajos, en donde las tasas de supervivencia son entre 55 y 40%, por lo que tenemos la necesidad de continuar trabajando para mejorar estos números. En cuanto a si existe alguna causa del cáncer en niños y adolescentes, sabemos que no existe una causa específica conocida. Y esto hace que sea un grupo de enfermedades que no se puede prevenir como tal. Ahorita vamos a platicar un poco de factores de riesgo y de cómo poder hacer una detección oportuna y precoz. Sin embargo, me gustaría mencionar que hay muchos estudios que han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres que se pueden asociar a factores ambientales o que se relacionen con el estilo de vida de los niños. Realmente, si hablamos de cribado o de tamizaje para realizar en la población pediátrica, no va a resultar de mucha ayuda. Por lo tanto, las medidas en las que debemos enfocarnos para prevención del cáncer en pediatría deben centrarse en el estilo de vida y en los comportamientos que impedirán que desarrollen algún tipo de cáncer que se pueda prevenir una vez que lleguen a la adultez. Mencionaba hace unos momentos que existen factores de riesgo que pueden presentarse en los niños y adolescentes y que los pueden hacer más propensos o aumentar la probabilidad para que tengan algún tipo de cáncer. Pueden ser factores tanto genéticos como ambientales y, por mencionar algunos, existen síndromes genéticos que pueden aumentar esta probabilidad y que hacen que debamos tener un seguimiento más estrecho con estas poblaciones, como por ejemplo niños con neurofibromatosis, niños con síndrome de Down u otros síndromes que se han descrito. Por otro lado, existen factores ambientales que también se ha comprobado que aumentan la probabilidad de padecer este tipo de enfermedades, como por ejemplo una exposición a altas dosis de radiación ionizante, un peso grande al nacer o infecciones crónicas, principalmente virales, como aquellas asociadas a virus de Epstein-Barr, a virus de inmunodeficiencia humana o a virus de hepatitis B, que son de las principales que se han descrito. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que se pueden presentar en niños y adolescentes? Existe una clasificación internacional del cáncer infantil en donde los distintos tipos de cáncer se dividen en 12 grupos generales. Entre esos grupos se encuentran principalmente las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, neuroblastoma, retinoblastoma, tumores renales,
tumores hepáticos, tumores óseos, sarcomas de tejidos blandos, tumores de células germinales y gonadales, tumores epiteliales y melanoma y otros tumores y no especificados. Cada uno de los tipos de cáncer que se puede presentar en la población pediátrica se puede incluir en algunos de estos 12 grupos. Si tenemos que mencionar en general cuáles son los tipos más comunes, a nivel mundial e independientemente de la región, los 3 principales tipos de cáncer son leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas. Este dato siempre es importante recordarlo. Ahora, se menciona y sabemos que no existen signos ni síntomas específicos para poder identificar un cáncer. Y esto lo hace que sea una enfermedad difícil de detectar o de diagnosticar en un estadio temprano y que el 70% de las veces se diagnostique en un estadio tardío. Sin embargo, hay signos y síntomas de alerta que sabemos que tenemos que darles un seguimiento muy estrecho y que debemos incluir siempre que los veamos dentro del diagnóstico diferencial el cáncer en niños. Algunos de estos signos y síntomas que son de alerta y que podemos mencionar son, por ejemplo, cefalea o dolor de cabeza con ciertas características, por ejemplo, que se acompañe de vómito, que se presente por la mañana, o que dé datos de focalización neurológica en el paciente. Otros signos y síntomas importantes por mencionar son fiebre que tenga una duración de más de 1 o de 2 semanas, que se acompañe de otra sintomatología como adenomegalias, astenia, adinamia y que no mejore con tratamiento con antibiótico por 1 semana. Adenomegalias también con ciertas características, por ejemplo, que tengan un tamaño mayor a 2.5 centímetros, que tenga características como que esté indurada, que esté adherida a planos profundos, ciertas localizaciones en el cuerpo como es la localización supraclavicular, epitroclear o poplitea y que no se encuentren datos inflamatorios. Otros signos y síntomas importantes por mencionar son dolor osteoarticular, masas abdominales, por ejemplo, que los papás pueden llegar a detectar mientras están bañando o cambiando de ropa al niño. Si se palpa o se detecta un tumor cutáneo o en partes blandas, sobre todo si mide más de 3 centímetros o ha tenido un crecimiento progresivo en las últimas semanas. Si el niño tiene cansancio, astenia o adinamia, sangrados que no se atribuyan a otra causa, llámese hematomas, petequias, sangrados en encías, epistaxis, e incluso no olvidar afectación orbitaria u ocular en niños, por ejemplo, que pueden tener leucocoria o estrabismo y considerarlo dentro del diagnóstico diferencial e incluir el cáncer. Ya casi para finalizar, me gustaría hacer hincapié en el diagnóstico oportuno y precoz que requerimos realizar en este tipo de enfermedades. Había mencionado previamente que más del 70% de los casos de cáncer en pediatría se diagnostican en estadios avanzados y que esto, aunado a que son un grupo de enfermedades que no puede prevenirse, nos da la obligación de establecer la estrategia más eficaz que consiste en centrarnos en el diagnóstico precoz, oportuno y correcto, seguido de un tratamiento eficaz. Tenemos la obligación como profesionales de la salud y como miembros de la sociedad tener este objetivo en mente para la población pediátrica e insistir en sospechar siempre el cáncer en niños y adolescentes e integrarlo en el diagnóstico diferencial. ¿Qué ventaja nos va a dar hacer un diagnóstico en un estadio temprano? Existen distintas ventajas y de las principales que me gustaría mencionarles es que le va a dar al paciente, al niño o al adolescente, un mejor pronóstico y por lo tanto una mejor tasa de supervivencia y de curación, una mayor probabilidad de respuesta a un tratamiento eficaz, un tratamiento de menor costo y de menor intensidad y un menor número de complicaciones, entre otras ventajas. Con esto quiero finalizar y enfatizar de nuevo la importancia de tener la atención adecuada para los niños y adolescentes en las distintas regiones del mundo. Y me gustaría cerrar con una frase de Lance Armstrong en donde él dice:
Si los niños tienen la habilidad de ignorar todas las probabilidades y porcentajes, quizás podamos aprender de ellos. Cuando piensas sobre ello, ¿qué otra opción hay aparte de la esperanza? Tenemos dos opciones, médica y emocionalmente, rendirnos o luchar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.